¿sí? Y después ellos van a tener ese ejemplo tan importante en la vida de ellos, que no les va a costar mucho seguir al Señor y buscar conocer a Dios a través de su palabra, reflexionar acerca de la palabra. Y bueno, esa es una de las tantas tareas que tenemos como padres para con nuestros hijos. Hermanos, hoy les quería hablar acerca de la fe, que la fe se aprende a través de la experiencia. Las experiencias que yo voy teniendo con mi Dios a través del tiempo. Ahí la fe, la expectativa que tenemos es que con las experiencias de Dios nuestra fe se robustezca, sea vigorosa, sea activa, confíe en el Señor. Cuando viene la prueba no dudemos, cuando hay un desafío de parte del Señor, no tengamos la menor duda que si Dios nos desafía en algo, Él nos va a respaldar y vamos a ser grandemente bendecidos. Mi esposa y yo estamos siendo desafiados en este tiempo y confiamos en que si Dios tiene algo nuevo para nosotros, lo vamos a tomar. No lo vamos a dejar escapar de ninguna manera, porque Él siempre nos ha bendecido cuando le hemos obedecido y seguramente ustedes tienen una experiencia similar. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie, vamos a utilizar algunos versículos que hablan acerca de Abraham, que nuestro hermano nos estuvo hablando recién, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y nos dé una revelación de lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 3, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué es lo que se le tomó en cuenta como justicia a Abraham? El hecho que creyó. Su fe también, porque creer es fe. Acá nos enseña que él creyó y se le tomó en cuenta para que Dios lo pueda justificar, lo pueda declarar inocente, lo pueda declarar un hombre de Dios. Y Romanos 4:16 dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones, esto es Dios hablándole a Abraham, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existiesen. Y el versículo 18 dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Acá la palabra de Dios nos está diciendo que Abraham es el padre de una nación numerosa. Abraham, en el Antiguo Testamento, muy al principio del Antiguo Testamento, todavía no estaban las leyes establecidas, las leyes de Dios establecidas, y él se lo llamó el padre de la fe y lo sigue siendo. ¿Y por qué se lo llamó Dios? ¿Por qué Dios lo llamó o le designó a Abraham que es padre de la fe? Porque creyó contra toda esperanza. Aún las promesas de Dios no se habían cumplido y él creyó. Aún las circunstancias de la vida que sobre las cuales estaba viviendo no le eran favorables a que la promesa de Dios se cumpla,
y creyó, y esperó, y creyó, y esperó, y se mantuvo creyendo hasta que la promesa llegó. Una fe inquebrantable. Y ustedes saben que bíblicamente, bueno, ahora también, pero bíblicamente el padre es aquella persona que se toma como ejemplo sobre los hijos para que vayan y hagan e imiten, en este caso, la fe de Abraham. Por eso se le llama el padre de la fe. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta es una palabra muy, muy hermosa de parte del Señor, y si quieren estimular su fe, si quieren agigantar su fe, si quieren creer y creer más en el Señor, no importa las situaciones en que estemos, lean esta historia acerca de Él y les va a ayudar grandemente para creer y creer mucho en Él. Y fíjense cómo sería la fe de este varón, que el versículo 19 dice, su fe no se debilitó. Vieron que a veces con el tiempo las cosas van sucediendo, las situaciones se van dando, por ahí esas situaciones no son a nuestro favor y como eso como que tiende a debilitarnos, una pérdida, un fracaso, algo. ¿Y qué pasa con la fe? Ustedes saben que la fe está sobre todo para el momento de la prueba. Cuando está todo bien, todo brilla, estamos bien económicamente, no hace frío, estamos abrigados, tenemos una buena condición familiar, ahí las cosas van bien. Pero cuando llega la prueba, ¿sobre qué nos vamos a apoyar? Sobre la fe que tenemos en nuestro Dios. Porque como que leímos recién, Abraham creyó a Dios y esa confianza que él tenía en Dios le fue suficiente para ser justificado, ser perdonado por Dios, y las promesas de Dios se cumplieron. Su fe no se debilitó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía unos 100 años. Acá no está hablando de una muerte física, ahora vamos a ver de qué muerte habla. Pues ya tenía como unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Sara era su esposa, la esposa de Abraham. Ante las promesas de Dios no dudó como un incrédulo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la duda y la incredulidad mata qué? La fe, la aniquila, la incredulidad. Pero dice acá, ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Miren la confianza que este varón tenía en Dios. Y guarda que Abraham es igual a vos y a mí, a ustedes y a mí. No es que sea un superdotado, un Superman. Eso no existe en la Biblia. Era un hombre que había comprendido a Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. Ahora vamos a ver qué le pidió Dios. Así que plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham. Escuchen esto. No se escribió esto solo para Abraham, sino también para nosotros, para ustedes y para mí. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Así que miren la importancia de creer, de tener fe, de no abandonar a Dios, ni abandonar su palabra, ni sus promesas, porque es ahí donde nuestro Dios nos va a fortalecer en la vida y tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero repetir esto un poquitito,
por estar plenamente convencido en que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Acá está la fe actuando para que Dios lo tome como un hombre justo, como un hombre que hace las cosas que Dios le dice. Ese es justo. Entonces, no se escribió solo para Abraham, y quiero que esto quede bien en claro, sino también se escribió para nosotros. O sea, nuestra fe Dios la toma como justicia y nos perdona de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Esto no es solo para Abraham, es para todo aquel que cree. ¿Y en quién creemos nosotros? Dios tomará en cuenta nuestra, la tuya y la mía fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Creemos en Dios. Jesucristo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y esto lo creemos y estamos totalmente convencidos en nuestros corazones. ¿Es así? Es así. Ponete de pie un segundito, por favor. Ahí está. Cerrá tus ojos por un momento. Señor y Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos a declararte que creemos que tu precioso Hijo, Jesucristo, lo has levantado de entre los muertos y hoy vive. Y creemos que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para que nosotros podamos tener relación plena contigo. Por eso, Padre, estamos agradecidos porque nos has perdonado de todos nuestros pecados. Espíritu Santo que estás en este lugar, ahora te rogamos que te pases entre los bancos, te pases en este lugar, que tu presencia se manifieste en esta tu casa, Señor. Abrimos nuestros corazones para recibir la palabra que nos querés dar en este momento. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a poder vincular y relacionar nuestra conducta y nuestra manera de pensar con la palabra que hoy nos estás dando, nos estás presentando, para revisar, para examinarnos y darnos cuenta, Padre Celestial, si nuestra fe es pobre, si nuestra fe es grande, si nuestra fe necesita ser reforzada. Muéstranoslo eso, Espíritu Santo. Ayúdanos a creer, aumenta nuestra fe. Nos entregamos a ti ahora y a tu palabra para honrarla. Y al honrar tu palabra es ese momento donde la aplicamos a nuestras vidas para que esa palabra transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, obra en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo rogamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y de lo que hemos leído se considera justo a una persona que tiene que ver con el pronunciamiento de la inocencia por parte de nuestro Dios. O sea, nuestro Dios nos declara justos cuando Él declara sobre nuestras vidas que nos ha perdonado, que somos justos. Y esto, por supuesto, va a suceder el día del juicio, pero también sucede a partir del momento que nosotros empezamos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha perdonado y nos ha declarado justos. Dios declara que la persona no es culpable, o sea, desde el punto de vista de una perspectiva positiva, Él nos declara que somos personas justas. Él da por cancelada la culpa del pecado de la persona y le atribuye a esa persona justicia. Yo quiero aclarar esto, hermanos, porque esto tiene mucho que ver con la fe. Si nosotros no nos sentimos y no entendemos por qué nuestro Señor nos ha perdonado y por qué nos ha declarado justos, es difícil tener fe. Y fíjense, Pablo aclara 2 puntos en cuanto
a lo que estamos charlando. Primero, nadie vive una vida perfectamente buena, santa y justa. ¿Estamos de acuerdo? Nadie vive de esa manera. Ni ustedes, ni yo, ni nadie. Al contrario, no hay un solo justo, dice la palabra de Dios. No hay una sola persona que Dios merezca decir, este hombre actúa, esta mujer actúa de acuerdo a mi voluntad. No la hay. Es más, dice, y todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que están privados de la gloria de Dios? Que es un hombre y una mujer que está inhabilitado a disfrutar completamente de los beneficios y de la bondad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una de las premisas que tenemos que tener en cuenta. Punto 1. Pero el punto 2, aunque todos somos pecadores, aunque no somos hijos de Dios, a todo el que deposite su confianza en Jesús, Dios el Padre lo declara no culpable, o sea, lo declara justo. ¿Vieron cómo es la cuestión? Primero Dios sabe y nosotros sabemos que todos somos pecadores, no somos santos, no somos buenos, no merecemos nada de parte de Dios, pero Él eso lo remedió, porque Dios no abandonó al hombre cuando lo creó. El hombre le falló, pero eso no quiere decir que nos haya abandonado. Nosotros nos equivocamos muchas veces. No quiere decir que Dios nos va a abandonar de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, Dios el Padre nos declara culpable y a partir de ahí somos hijos e hijas de Él. Esta declaración es legal y es válida, y acá quiero que me presten atención en esto. Esta declaración legal es válida porque Cristo murió para pagar la pena por nuestros pecados. Y vivió una vida perfecta en santidad. Nosotros habíamos dicho antes en el punto 1 que nosotros sabíamos que no vivimos santamente. No tenemos una vida apartada para Dios, no la tenemos. Pero acá nuestro Señor Jesucristo murió para pagar la pena de nuestros pecados y vivió una vida perfecta, de perfecta santidad, que puede a su vez aplicarse a nosotros. No soy santo, pero cuando yo confío en Dios, esa santidad Dios la aplica a mi vida. Por eso cuando yo conozco al Señor, de repente empiezo a hacer cosas que antes no hacía. Ahí me empiezo a dar cuenta lo que es el pecado, empiezo a dar cuenta mi conducta, si está de acuerdo a la voluntad o no, y empiezo a cambiar. Porque la perfecta santidad que vivió Jesucristo, que viene a mi vida cuando confío en Él, que Él me imparte su santidad y empiezo a ser transformado. Esto es importante. Y este es el tema que toca la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Roma, a los romanos. Y Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En el Evangelio está. La cual es por fe de principio a fin, para toda la vida, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Fíjense lo importante que es la fe en la vida del creyente. Creer con toda confianza y con toda seguridad en nuestro Dios. Y acá quiero hacer otro punto. La justicia de Cristo, ¿cuál es? Su perfecta obediencia a Dios. Su perfecta obediencia a las leyes de Dios. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos atrás yo les había comentado que había 10 leyes, había un número X de leyes, mandamientos y preceptos en la Biblia. ¿Se acuerdan qué número era? ¿Cuánto?
cerca, 613. 600 mandamientos, preceptos están en la Biblia. Jesucristo los cumplió todos. Los cumplió todos. Porque dice la palabra de Dios, a ver si lo encuentro, porque el mismo Jesucristo dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la voluntad de mi Padre. O sea, Él cumplió perfectamente todos los mandamientos que Dios le mandó cuando estuvo sobre la faz de la tierra. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, fíjense en esto. La justicia de Cristo, que es su perfecta obediencia a la ley de Dios y su muerte en sacrificio a Dios, se la toma en cuenta, lo que Dios hizo, y se le acredita al creyente como si fuera del mismo creyente, de la misma persona que creyó. O sea, la obediencia que nuestro Señor Jesucristo experimentó estando como hombre sobre la tierra, Dios me la aplica a mí, a esa obediencia, por haber creído en Cristo Jesús. No es menor esto, no es menor. Fíjense, un momento usted me podría decir, si conoce la Biblia. ¿No dice Santiago, porque el que cumple con toda la ley, pero falla un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda? O sea, yo cumplo todas las leyes que Dios ha puesto en su palabra, pero por ahí miento, perdí todo. No importa lo que haya cumplido de la palabra de Dios, no interesa. Con esa mentira, que fue la única agresión contra o desobediencia contra la palabra de Dios, me hace como que la hubiese fallado todas, culpable. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es que Dios me puede perdonar si no hay, con que yo no cumpla con una de las leyes, ya no cumplí ninguna? ¿Y cómo es que Dios me acepta al ser alguien que no cumple las leyes? ¿Yo cumplo todas las leyes de Dios? No. ¿El 80%? ¿Cumpliremos el 80%? Y no creo. ¿El 50%? ¿El 10%? Alguien ayúdeme. ¿Cumple alguna? Seguro que algunas las cumplimos, pero no todas. Y acá dice, cuando fallo en una, quedo descalificado. Pero ahí, hermanos, es donde interviene nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió todas las leyes que Dios puso sobre la Biblia, sobre el hombre y la mujer. Las cumplió. Y cuando yo pongo mi confianza en Jesucristo, esa obediencia maravillosa de Cristo Jesús la aplica a mi vida, y es por eso que ahora, delante de Dios, soy perfecto y Dios me perdona y me hace su hijo. Dígame si no es un motivo para aplaudirlo a Dios y alabar su nombre. Sí, Señor, porque no había otra manera de que Él nos pueda perdonar. ¿Se dan cuenta de esto? ¡Qué bueno! Entonces es ahí como este hombre llega al hecho de que Dios lo perdonó, lo justificó. Este es uno de los míos, este tiene su corazón, refiriéndome precisamente a Abraham. Somos justificados gratuitamente, o sea que la idea central de la justificación es en que, aunque el hombre y la mujer merecen que se les declare culpable, en Cristo Jesús Dios nos declara justos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo me acuerdo cuando llegué al Evangelio, cuando llegué, le entregué mi corazón al Señor. Me acuerdo de que una de las cosas que ustedes deben haber experimentado lo mismo, una tranquilidad en mi ser interior extraordinaria, extraordinaria. Porque ahora empecé a caminar de una manera que jamás hubiese pensado que podría hacerlo.
Y claro, Dios aplicó la santidad de Cristo a mi vida, aplicó la obediencia que Cristo practicó y vivió, la aplicó a mí. Por eso de repente uno en el corazón tiene el deseo de hacer lo que Dios le pide que haga. ¿No les pasó? Es maravilloso. Y ahí empieza a funcionar la fe. Y ahí cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Abraham, ahí es donde le pide ayuda a Abraham para que él pueda ejemplificar lo que estaba tratando de transmitirle a los que habían creído, que estaban en Roma y que habían creído en el Señor Jesucristo, para apuntalar la fe de ellos. Y la fe se aprende a través de los años que uno va viviendo en Dios. Al principio tiene un punto de partida cuando le entrega su corazón a Dios y después va aprendiendo con las experiencias de la vida. Fíjense qué pasó con Abraham. Nuestro hermano José algo nos dijo. Yo dije, me pispió, se copió de mi mensaje. Me lo estuvo mirando. Abraham tenía una posición única en la nación judía. Atiéndame porque esto es importante. Tenía una posición única en la nación judía porque él fue el fundador de la nación, porque Dios así lo quiso. Él era un hombre a quien Dios le había desafiado para que fuese testigo de Dios ante los demás, en todas las naciones, y que sea testigo del único Dios vivo y verdadero. Dios había aparecido a Abraham y le había hecho 2 desafíos. Atiéndanme. Primero, Abraham sería el padre de una nueva nación. Y segundo, todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. Por eso Dios lo declara el padre de la fe. Cada familia que cree en Dios es bendecida a través de la obra que Abraham hizo de fe delante de su Dios. La Escritura dice que Abraham hizo lo que Dios le pidió. Salió sin saber a dónde iba, confió en Dios y aceptó su palabra en forma incondicional. Aceptó la palabra de Dios en forma incondicional e incuestionable. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. El desafío de Dios, ¿cuál había sido? Le dice a Abraham, deja tu hogar, deja tu familia, deja tu trabajo, deja tus amigos, deja tu economía y anda a donde yo te voy a mandar. Y claro, yo pensando un poco, uno muchas veces, Dios cuando conoce al Señor Jesús, de alguna manera le pide lo mismo. No dejar el hogar y abandonarlo, sino dejar el tipo de hogar que tenía sin Dios para ahora tener un hogar en Cristo. Lo mismo dejar a sus amigos. Hay que dejar a algunos amigos que sabemos que nos hacen bien. Relaciones que intoxican nuestra vida espiritual. Hay que abandonarlas, sí orar por ellos, tratar de que conozcan a Cristo, pero que no influencien mi vida, como lo habían hecho antes de conocer a Cristo. Dejar su empleo, bueno, algunos dejan su empleo para servir al Señor. Yo en un momento de mi vida, cuando yo desde muy joven tengo el llamado pastoral, y en un momento de mi carrera sirviendo en esta iglesia, yo dejé parte de mi trabajo para servir al Señor. No lo dejé completamente. Bueno, de alguna manera es como hoy. Pero ya había decidido trabajar 3 días y el resto de la semana dedicárselo al Señor. ¿Esto impactó en mi economía? No, porque Dios siempre me proveyó lo que necesitaba. Si yo contaba los billetes había menos, pero hacía más cosas. En la escasez Dios te prospera. Es extraordinario, Dios no usa la matemática.
Y yo lo comprobé. Y bueno, le pidió a él dejar su país, a mí no me lo pidió, pero por ahí alguno le puede pedir eso. Era un flor de pedido, difícil de cumplir, ¿no? Aquellos que en algún momento hemos vivido en el extranjero, como mi esposa y yo, que vivimos más de 10 años en el extranjero, algunos de los que están acá vienen de sus países de origen y están viviendo acá. No es fácil, hermanos, ¿verdad? Yo extrañaba de todo. Estábamos viviendo en Estados Unidos estudiando y la verdad que extrañábamos amigos, comida, la ciudad, de todo, ni hablar la familia. Y es duro eso. Bueno, Dios le dijo a Abraham, abandona todo eso, porque tengo planes para vos. Así que él tuvo que salir y tengamos en cuenta lo siguiente. No fue el hecho de que Abraham guardara la ley lo que le agradó a Dios, porque Abraham agradó a Dios, porque hizo lo que Dios le pidió. No fue porque él cumpliera la ley, porque en el momento en que Dios lo llama no había ley todavía. ¿No? Uno puede decir, bueno, Dios me dice hacer lo hago y eso hace que sea justificado delante de Dios. No había ley. Lo que no tenía el Antiguo Testamento para saber el mover de Dios. Dios lo llama, no había ley, pero le agradó a Dios. Y lo que agradó a Dios y lo que hizo que Dios justificara a Abraham fue el hecho de que Abraham hizo lo que Dios le había pedido o lo que Dios le había dicho. Abraham sencillamente creyó la promesa de Dios de que él le daría una nueva vida, una nueva nación, con un nuevo pueblo, y fue como el hermano lo decía, un hombre muy rico y un hombre que realmente fue testigo de Dios y así cumplió. Algunos puntos más que les quiero dar para que ustedes puedan ir relacionando. Abraham y su descendencia fueron los únicos a los cuales Dios le dio esas dos promesas. Eran los únicos. Solamente dos promesas fueron dadas a Abraham. No se le dio ninguna otra información, solo promesas de lo que Dios iba a hacer. No le dijo, vas a ir a este país, vas a ir en Aerolíneas Argentinas, nada. Ni idea de cómo iba a llegar ahí. Dios no le dio conocer el país donde iría, pero tampoco Abraham le dijo que no iba a ir. Él aceptó lo que estaba escuchando de parte de Dios. Tampoco Dios le dio información en cuanto a su esposa Sara. Abraham estaba casado con Sara y le habló de que iba a tener una descendencia numerosa. Bueno, entonces él pensó, voy a tener hijos. Lógico, ¿verdad? Para tener descendencia. No le dijo nada acerca de eso. No le había dado detalles de cuándo Sara iba a tener a ese hijo varón que iba a nacer para la tierra, la nación que Dios le había prometido. Dios le hizo dos promesas y todo lo que Abraham tenía que hacer era andar conforme a estas promesas. Y esto es la pura palabra de Dios y la Biblia en ese momento. Lo que Dios le dijo, esas dos promesas y el trato que Dios le dio en ese momento era toda la Biblia que él tenía. Era todo lo que él tenía que cumplir. Nosotros hoy día tenemos mucho más información, muchas más cosas que sabemos que tenemos que cumplir. Pero eso era todo lo que él tenía. Y nosotros tenemos la Biblia con cientos, no sé cuántos ejemplos de cómo Dios obra. Él no lo tenía. Y sin embargo le creyó a Dios. Atiendan esto, Abraham fue tenido por justo porque creyó a Dios. Dios no le atribuyó justicia por lo que había hecho. Las obras de los hombres no hacen que Dios nos justifique y nos haga sus hijos. Él simplemente creyó a Dios, así que Dios tomó su fe y esa fe le fue suficiente delante de Dios para declararlo a este hombre justo, perdonado,
por Dios. Ahora, esto nos toca a nosotros. Todo hombre y mujer que le cree a Dios, todo hombre y mujer que le cree a Dios es el que recibe las promesas de Dios. Ese hombre y esa mujer son afortunados. Todo hombre y mujer que le cree a Dios es el que recibe las promesas de Dios. Ese hombre y esa mujer son afortunados. ¿Cuántas veces pensaste que el afortunado era el médico que te sanaba la salud? ¿Les pasó? Digo, es un hombre, una mujer que tiene dinero, se supone que vive bien, que ayuda a otros a ser sanos. ¿No pensaste que ese es afortunado? ¿No pensaste que el presidente que tenemos hoy, lo que hemos tenido antes o después, o los que vamos a son afortunados? ¿Lo pensaste o no? O los hombres que están catalogados por las evaluaciones que hacen las empresas de que son afortunados los que amasan millones y millones y millones de dólares. Lo hemos pensado. Es una referencia que tenemos. Pero son los más miserables que pueden haber sobre la tierra a menos que entreguen sus vidas a Cristo Jesús. Nosotros somos afortunados porque tenemos a Cristo. Todo hombre y mujer que le cree a Dios es el que recibe las promesas de Dios, y ese hombre y esa mujer son afortunados porque Dios así lo determinó. Pablo afirma que no es la herencia, no es la nacionalidad, no es los méritos, ni las obras, ni el esfuerzo. Lo que tiene que ver con las promesas de Dios es el que nosotros le creamos a Él y le obedezcamos. Los verdaderos hijos de Abraham son los que creen en Dios. Las familias que son bendecidas son las que creen en Dios. Cualquier persona de cualquier condición social e intelectual creyendo en Dios es justo y es afortunado. ¿Amén? Así lo creemos. Y fíjense 3 cualidades de Abraham que tenemos que imitar. Las tenemos que adoptar, tenemos que hacerlas nuestras. Dice el versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Si uno ve a una persona de 100 años, dice, en cualquier momento, boing, se va al cielo. 100 años, 110, 115. Acá dice que su fe no se debilitó porque su cuerpo estaba casi como muerto a los 100 años, pero no era la muerte física a la cual se estaba refiriendo a la palabra, sino al hecho de que él no podía hacer fecunda a Sara, su esposa. Ella había perdido la potencialidad de poder tener relaciones a tal punto de generar un hijo con su esposa. Eso estaba muerto, su capacidad de gestar un hijo. No tenía ninguna posibilidad, ninguna. Ni aún hoy día, con toda la tecnología que hay, tendría la posibilidad. Pero eso no lo debilitó. Él dijo, si Dios me va a dar un hijo, me lo va a dar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Y muchas veces nosotros le estamos pidiendo algo al Señor y nos imaginamos cómo lo hará, de qué manera, y la mayor parte de las veces no lo sabemos cómo lo hará. Es más, por ahí ni nos enteramos. Nosotros les comenté más de una vez que hemos tenido un quebranto económico muy fuerte y cómo vivíamos esos tiempos de una muy profunda escasez económica. Hoy lo pienso y no sé cómo lo hizo Dios, no lo sé. Pero Él nos sostuvo y nos sacó de esa situación. Bueno, Él no tenía todos los patitos en línea como para tener familia, pero eso no debilitó su fe, la mantuvo firme. Y dice, bueno, y encima de eso, que estaba ya como muerto,
la matriz de Sara también era infértil, no podía dar hijos. Y después dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Uno piensa, tengo esta carencia profunda, no sé cómo resolverla. Y encima empiezo a dudar, porque ¿cómo me va a sacar Dios de esto que es tan complicado? Era complicado para Abraham entender que Dios le iba a dar un hijo. Bueno, de hecho lo quisieron arreglar entre ellos y así le fue, con Ismael. Pero él no dudó y no tuvo incredulidad de la promesa de Dios. Dios va a cumplir lo que dijo. ¿Y qué pasó con el hecho de que su fe se mantuvo inquebrantable y tampoco dudó? Por el contrario, hizo eso que él se fortaleciera en la fe. Ahí tuvo mayor seguridad de lo que Dios iba a hacer y le dio gloria a Dios. Y después dice el 21, él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Les dije la vez pasada que Dios hace cosas sin materia prima, ¿se acuerdan? Dios no necesita que algo exista y juntar esos algo para de ahí sacar algo nuevo. Él de la nada lo hace como hizo la creación, por su palabra. Y él podía intervenir en el cuerpo de Abraham y de Sara y el que sea para que se cumpla lo que él había decidido. 4 cosas. Él no se debilitó en la fe, tampoco dudó, se fortaleció en la fe y estuvo plenamente convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas. Y por ahí Dios está desafiando tu vida en algo, no sé en qué. Dios nos planteó un desafío nuevo. Me siento medio como Abraham, aunque no tengo 100. Estoy en 3/4 de los 100. Pero el Señor nos está desafiando a mi esposa y a mí. Y disfrutamos el desafío, ¿no? Disfrutamos el desafío. Él no dudó. Y yo me pregunto que seguramente hay cosas en tu vida que necesitas que Dios te resuelva, que Dios esté trabajando en vos, cuestiones económicas, de salud, de relación con alguien, los estudios, un ministerio, algo que Dios te ha pedido. Nosotros cuando el Señor nos pidió que estemos involucrados en el ministerio, lo hicimos, sabíamos que tenía un costo, pero lo hicimos, estábamos convencidos de que era la voluntad de Dios. Y le obedecimos y Dios nos bendijo y nos prosperó. Y pensá en eso, relacionate con la vida de este hombre. Hay otros, ustedes saben que hay muchos otros, pero lo que me gusta de Abraham es el historial que tenía de las cosas que Dios iba haciendo. Y él le creyó a Dios. Y hermanos, muchas veces hay personas que aprenden más a través de las derrotas y los fracasos. Ahí es donde más aprenden. Y esto también se lo ve en la vida de la fe. Cuando hay fracasos, cuando hay derrotas, es cuando más nuestra fe se va fortaleciendo. Alguien dijo, a ver si encuentro el dicho que me anoté por acá. Alguien dijo en una oportunidad, un famoso definió el éxito como fracasos bien aprendidos. Si yo aprendo del fracaso que muchas veces tenemos, eso es éxito, porque cambié para mejor. Y hay personas que de ese fracaso, de esa equivocación, aprenden. Nosotros aprendimos que esa situación difícil económica que vivimos fue porque había cosas que Dios quería que cambiemos.
¿Y qué hicimos? Las cambiamos. Empezamos a revisar nuestra vida y a ver qué es lo que teníamos que hacer, que Dios nos estaba pidiendo, y lo hacemos. Y acá tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, que supo crecer a partir de las derrotas y los fracasos. En Mateo 14:30 dice, ¿se acuerdan cuando Pedro iba en la barca? Jesús viene caminando sobre las aguas, Pedro le pide a Jesús que lo llame, Pedro saca una patita del barco y la pone sobre el agua y después la otra, empezó a caminar, pero al ver el fuerte viento, dice en el versículo 30, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Se acuerdan de ese episodio? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, le tomó la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si estaba frente a Cristo Jesús. Lo había llamado para todo un ministerio y lo iba a dejar hundirse ahí, entre los peces. No, Dios lo sacó. Ahora fíjense cómo el apóstol Pedro creció, unos años más adelante, más tarde, en Hechos 5:15, donde dice, muchos se habían reunido porque los apóstoles estaban predicando el evangelio, hacían señales, sanaban enfermos, liberaban a los que estaban endemoniados, se habían agrupado ahí, dice que tanto que sacaban a tal punto en un momento de la tarea de los apóstoles, dice la palabra, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ese Pedro que tuvo miedo ahí cuando pensó de que se hundía, de que dudó de la obra de Jesucristo, ahora estaba haciendo una obra extraordinaria, porque tuvo fe en su maestro, aprendió del fracaso a tener fe en Dios. Hermanos, hay 3 pasos que tenemos que comprender de la fe. Ya bastante hemos hablado, pero hay 3 pasos que les quiero, a los cuales me quiero referir para ayudarlos a crecer en la fe. El número 1. El hombre y la mujer deben estar dispuestos a oír el mensaje de Cristo Jesús. Debe estar dispuesto a oírlo. Pero este oír que usa la palabra de Dios no es de escucharlo y dejarlo ahí, sino que ese oír es de que yo escucho el mensaje de Dios, lo creo y lo aplico a mi vida. Y lo primero que tengo que hacer es estar dispuesto a oír y a honrar lo que escucho. ¿Vieron cuando habla? Bueno, no me quiero meter, pero cuando habla un papá que tiene responsable de su hogar, cuando él habla, la esposa y los hijos se escuchan. O cuando habla la esposa también. Hay autoridad y se honra la palabra que dicen los padres, se escucha y se obedece. Bueno, con la palabra de Dios es igual. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que viene de la palabra de Dios acerca de Cristo. Y el mensaje que se oye es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se alegró por los discípulos y remarcó lo siguiente, Mateo 3:16. Dichosos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Nuevamente, ¿qué oyen? A Jesucristo hablar y haciendo lo que Jesucristo decía. Hay otro versículo, Proverbios 15. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Por qué es bueno andar entre creyentes?
Porque es bueno andar entre aquellos hombres que verdaderamente se mueven en lo sobrenatural de la fe, morar entre ellos. Bueno, acá la palabra dice escuchar a esos hombres, esas mujeres sabios de Dios, me enriquece y voy a estar entre ellos y me voy a mantener firme en la fe. Ese es el primer paso. Estar dispuesto a oír el mensaje de Cristo. El segundo es el paso de una convicción mental. Convicción mental. El hombre debe estar de acuerdo en que el mensaje que lee en la palabra de Dios es verdad. ¿Será como dice esto aquí en la palabra de Dios? Y ahí empieza la duda. ¿Será que Dios me va a ayudar estando tan mal? ¿O será que Él me va a rescatar de esta situación difícil en que estoy? Debe estar de acuerdo que el mensaje es la verdad, que los hechos que leemos son exactamente la verdad, los hechos que leemos en la Biblia, lo que pasó con distintos hombres y mujeres a través de la Biblia son realidades que ellos vivieron en ese tiempo. Y es verdad, no es un cuento, no es ficción, no es alguien que nos quiso entretener el que escribió, es alguien que es un cronista que está registrando lo que pasó con personas que tuvieron contacto con Dios. Y eso que leemos es verdad. Pero hermanos, conocer la verdad no es suficiente. El simple acuerdo no conduce a la acción. Yo estoy de acuerdo, está bien, lo que pasó con María, lo que pasó con Ruth, lo que pasó con Abraham, es cierto, está bien, lo creo. Pero ¿te conduce eso a la acción? Muchas personas saben que algo es verdad, pero no cambian de conducta para que armonice con su conocimiento. O sea, lo que conozco, lo que entiendo, que es bueno para mí, lo pongo en práctica. Lo hago así. Y el ejemplo tan trillado por ahí es el que uno sabe que comer demasiado le hace mal. Por ejemplo, lo sabe. Pero nos comemos una raviolada los domingos al mediodía. Bueno, los que son medio tanos de familia, los hermanos peruanos, su arroz, que se tapan de arroz que no sé cómo pueden. Comemos comida grasosa. ¿Sabemos que nos hace mal o no? ¿Sabemos que nos hace mal? Nuestra dietóloga, no sé cómo decir, ¿cómo es la nutricionista? Poca pizza y poca empanada, poco, pero es tan rica. ¿Cómo se resiste uno a una pizza? Sabemos que nos hace mal, bueno, de vez en cuando no, pero lo comemos. O el ejercicio, nosotros nos dicen, tienen que hacer ejercicio, miren que cada 10 años pierden 10 kilos de tejido, 1 kilo de tejido muscular cada 10 años, 1 kilo de tejido muscular si no hago nada. No sé a dónde ir a buscar el tejido, pero ya no está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer ejercicio. Y lo hacemos a media, nos peleamos con el frío de salir a caminar. Pero muchas veces pasa eso, que conocemos algo que nos hace bien, pero no lo aplicamos. Entonces nosotros tenemos que tener la convicción mental de que saber que lo que Dios me dice en su palabra, conociéndolo no es suficiente, tengo que ir a la práctica. De alguna manera Dios me está hablando, me está revelando la palabra para que vaya y de esa manera pueda crecer en mi fe. Qué importante es esto. Y por ahí si alguien que tiene fe de alguna manera, tiene que revisar si esa fe es el tipo de fe que declara la Biblia. Ese es el punto 2. El punto 2 es una convicción mental que la verdad del mensaje es verdaderamente verdad y lo aplico. Y la primera que era, estar dispuesto aquí, ¿a qué?
a oír el mensaje, y oír dijimos que era escucharlo y ponerlo en práctica. Y el tercer punto es el paso de la entrega. Y ese es el que nos cuesta mucho también a veces. El paso de la entrega. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, habla de entrega, de un compromiso con la verdad. Y sabemos que la verdad es Jesucristo. Compromiso. Yo veo que la generación actual está un poco desencajada con el compromiso. Yo sé empleadores que tienen problemas para contratar gente, o que por cualquier cosa el lunes estoy enfermo. Hay un montón de problemas, compromisos con la familia, compromisos de adoptar una posición como padre, como madre, en los hijos. Es difícil el compromiso, pero la palabra claramente nos dice que la fe conlleva un compromiso con la verdad, con Cristo. El hombre oye la verdad y está de acuerdo con que es la verdad y hace algo con ella, lo resuelve. ¿Y cuál es el tema central de lo que estoy hablando? ¿La qué? La fe. Ese es el tema central. ¿Qué vas a hacer con tu fe? ¿Cómo vas a estar relacionándote con Dios cada vez que Él te habla a través de su palabra? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, lo que Dios nos dice, lo llevo por obra, lo creo. Y lo lindo de todo eso es que, confiando en Dios, yo sé que sus promesas sobre mi vida se van a cumplir. Y se cumplen. Y eso es muy gratificante. Entregarse a Dios es poner la vida de uno en sus manos, creyendo que Él se va a hacer cargo de nuestro pasado, de nuestros pecados. Él nos va a perdonar. Creyendo que en el presente Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a prosperar. Y también creyendo en el futuro, que nos va a librar de la muerte eterna. Creyendo en eso. Y que esa sea una entrega completa a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será defraudado. Y no saben cómo abracé en mi vida de creyente esta última parte. Por supuesto, lo anterior lo creo y fue lo primero que creí. Pero todo el que confía en Él no será defraudado, lo abracé. Y ahí empecé con mucha convicción de entender de que sea lo que fuere, Dios no me iba a defraudar. Él no me iba a dejar. Hechos 10:43. De Él dan testimonio todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de sus pecados. Hermanos, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Ese es un versículo de Números 23:19. Dios cumple sus promesas. ¿Qué te prometió Dios a través de tu vida de creyente? ¿Qué te prometió? Una de las primeras cosas que Él promete en su palabra es que va a cumplir las promesas. Esa es una promesa que Él nos hizo. Yo voy a cumplir lo que te prometí. Él nos da la vida eterna a través de Cristo. Él perdona nuestros pecados. Él nos prometió darnos provisión, descanso
Nos prometió a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Nos prometió al Espíritu Santo. ¿Son promesas de Dios? ¿Se están cumpliendo en tu vida? Dios nos prometió la corona de vida que la vamos a tener en plenitud cuando estemos con Él. Nos prometió paz. Dios nos prometió escuchar mis peticiones que hago de corazón y me prometió responderlas. ¿Qué otra cosa te prometió Dios? ¿Habrá algo más que Él te haya prometido? Paz en el corazón. Amén. ¿Qué más? ¿Qué otra promesa hay que Dios te haya hecho? ¿Cómo? Protección. Dios es nuestro escudo. ¿Qué más? Amén. Él va a estar todos los días con nosotros. Él no nos va a abandonar. ¿Qué más nos prometió el Señor? Esperanza. Ahí la palabra de Dios dice que Abraham caminó de esperanza contra esperanza. Él siempre tuvo presente la seguridad y la confianza de que Dios iba a cumplir con lo que le había prometido. Amén. Sí, lo hemos visto con el canto que hicimos, la primera canción que le cantamos al Señor. ¿Qué más? Nos prometió la vida eterna. Amén. Amén. La provisión. Ahí está. Sí, Señor. Él nos prometió que nos iba a guiar, que nos iba a conducir por el camino correcto. Él nos prometió crecimiento y vigor. Él nos prometió una buena familia, porque en Abraham, que fue una buena familia ante los ojos de Dios, tenemos la promesa de la bendición de Dios sobre nuestra familia. Todas esas son promesas de Dios. Nos prometió que somos una nueva criatura. ¿Somos una nueva criatura o seguimos como? Claro, somos una nueva humanidad. Y Dios nos prometió no más muerte, no está hablando de la física, no más muerte, ni tristeza, ni dolor. Hoy estuvimos cantando algo de eso. Nos prometió su misericordia. ¿Cuántas promesas hay? Y cada una de esas, yo anoté 27 promesas, hay muchas más, 27 promesas que Dios a través del tiempo fue cumpliendo para que mi fe aumente. Ponete de pie ahí donde estás. No te distraigas. Cerrá tus ojos por un momento antes de concluir. El Señor Jesús le dijo a Abraham que por la fe, la abundante fe que Abraham tenía, le fue contado por justicia. Pero también le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Quiere decir que la fe como que tiene una dimensión. Tiene dimensión la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe débil, una fe que cuestiona a Dios? ¿Una fe que la palabra de Dios no le estimula a tal punto que no la lee? ¿Cómo es tu fe? Cerrá tus ojos, por favor, así tratamos de no distraernos. Y preguntale y presentate delante del Señor que te muestre y te diga qué es la expectativa que Dios tiene para con tu conducta. ¿Cómo es? Y hacía un examen honesto, franco delante de Dios y decirle, Señor, realmente mi fe es débil, necesita ser fortalecida, enriquecida. Habla con el Señor ahora.
El hecho de que Abraham no sabía cómo es que él iba a tener un hijo con Sara, porque no estaban dadas las condiciones, era muy difícil que él lograra esto. Eso no lo debilitó. Eso no lo debilitó. Tal vez hay conflicto en el seno de tu familia. Hay situaciones que tienen que vivir diariamente que no son fáciles de llevar. Que eso no debilite tu fe. Al contrario, que eso fortalezca tu fe. Al clamar a Dios y con la experiencia que tu fe vaya creciendo. No dudes de Dios. No seas incrédulo, incrédula. En el debido tiempo Dios va a responderte con las promesas que Él te dio. Él lo va a hacer. ¿Y qué se espera activa? No es una espera dormida, es una espera activa, confiando, esa esperanza en la palabra que se cumple la promesa de Dios. Eso va a fortalecer tu fe. Y si te falta convicción, pedile a Dios que te ayude, que es todopoderoso, para esperar y saber que lo prometido llegará. Lo prometido llegará. Yo le doy gracias al Señor porque mucho tiempo oramos por tener una familia que incluía, por supuesto, a nuestras hijas, que nosotros tengamos una familia centrada en el Señor. Mi esposa y yo, a través de los años. Este año cumplimos 46 años de casados y no estamos aburridos para nada con nuestro matrimonio, para nada. Lo disfrutamos cada día. Y le pedimos por nuestras hijas, por nuestros nietos, y todos están en el Señor. Por ahí estás en una carrera, en un estudio, en un oficio, en un trabajo. ¿Qué es lo que Dios te dio para este tiempo? Pero estás anhelando uno nuevo por distintas circunstancias. Dios es fiel para responderte. Él es fiel. Por ahí hay conflictos del pasado que tratan de derribar tu fe. Ignoralos. Porque la fe de un hombre, de una mujer que cree, no está basada en el pasado, sino que está basado en el presente, en la palabra que Dios nos va enseñando a medida que pasa el tiempo. Ahí está. No aflojes. Y ahora, así como en un momento Jesús extendió su mano para levantarlo a Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, de la misma manera Dios va a levantar tu mano para sacarte del momento difícil. La experiencia te ayuda a fortalecer tu fe. La experiencia te ayuda a fortalecer tu fe. Por eso no le tengas miedo a lo que el Señor te pide, a lo que tengas que dejar, a lo que tengas que incorporar, a una nueva manera de pensar. Deja que las promesas de Dios envuelvan tu corazón. Deja que el perdón que tenés en Dios te enamore de Cristo. Deja que la provisión venga, no sé de dónde ni cómo. Como yo te decía, Dios nos sacó, sabemos exactamente lo que es vivir en escasez. Lo hemos vivido. Pero la provisión nunca faltó. El descanso nunca faltó.
La presencia del Espíritu Santo nunca nos abandonó. La paz estuvo con nosotros. Él promete recibirte con los brazos abiertos. Él promete ser tu refugio y protección. Habla ahí con Dios. Yo mientras iba preparando este mensaje iba examinando mi corazón. Esta palabra iba alimentando mi fe, aumentando mi fe. Creyendo y seguir creyendo, convencido de que tengo un Dios vivo que desafió la muerte y la venció y que hoy vive. Gracias Dios. Gracias Dios. Todos tenemos los ojos cerrados. Si hay alguien en este lugar que recibió esta palabra y quiere empezar a actuar en favor de lo que Dios le habló, de robustecer esa fe, ser fuerte espiritualmente. Todos estamos con los ojos cerrados. Por favor, levanta tu mano en señal de que estás decidida, decidido a que esa fe que viene de parte de Dios invada tu corazón. Hacelo. Hacelo. A veces necesitamos que nuestra alma, que nuestro corazón sea sanado por Dios. Y esta iglesia, este lugar, cada iglesia es el hospital del alma, donde Dios viene a sanar, a restaurar, a fortalecer. Donde Dios viene y te dice, estaba esperando que reacciones, que expreses lo que necesitas para yo dártelo. Para yo dártelo. Dios nos enseña a dar, a ser dadivosos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es extraordinario en dar. Dios es extraordinario en proveer. Dios no lo frenó el hecho de perder a su hijo primogénito, perderlo en lo que era una muerte cruenta y horrible. Porque no piensen que cuando Cristo estuvo ahí en la cruz, y bien fue en plan de Dios, no piensen que no le dolió el corazón a Dios. Y no pienses que cuando te equivocás y Él te ve caminando en un camino equivocado, en un camino errado, no pienses de que eso no le duele el corazón a Dios. Él está conmovido porque te dio palabra de promesa y te ves dudando y perdido. Tal vez hay un ministerio al cual Dios te llamó. Una tarea que te asignó y te está costando cumplirla. Te está costando involucrarte. Por eso pedile a Dios más fe. Y decirle a Dios, Padre, si Abraham tuvo esa fe tan inquebrantable, tan fuerte, yo quiero esa fe. Yo quiero esa fe. Pedísela al Señor. Y decirle, Padre, yo quiero confiar de la manera que ese hombre confió. De esa manera tan natural, tan fresca, porque le hablaste y él operó, actuó. Su fe no se debilitó ante las circunstancias adversas. Tampoco dudó, le estaba pidiendo algo difícil, algo loco. Y esto no lo hizo dudar, sino que las circunstancias de la vida
el desafío del planteo de Dios, lo hizo decir: yo quiero y voy a hacer lo que el Dios me pidió. Y fortalecido en la fe y plenamente convencido, lo voy a hacer. Háblanos, Dios, ahora. Y ayúdanos a tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida, que cambien el rumbo de mi familia. Y Dios te está diciendo: créeme, créeme, créeme a lo que te estoy diciendo, que las promesas que te hice, registradas en la Biblia y que te puse en tu mente, las voy a cumplir una a una. Pero necesito de tu cooperación, necesito de tu intervención. Necesito que creas cuando te hablo y que aceptes que lo que te digo es verdad. Necesito que tengas una convicción mental, que al escuchar la verdad la ejecutes. Y pedirle a Dios ese tipo de mente. Esa mente que cuando escucha la voz de Dios, en lugar de discutirle a Dios y de dudar de lo que Él está diciendo, escucha, acepta, dice: sí, Señor, y va y lo ejecuta. Y zambullite en las manos del Señor Jesús. Entrégate a Él. Entrégate a Él. Entrégate a Él. Entrégate a Él. Que no haya ninguna otra persona que se interponga entre la mirada de Cristo Jesús y tu mirada. Ninguna circunstancia, situación, palabra atractiva, nada se interponga entre tu mirada hacia Cristo Jesús. Aumenta nuestra fe, Dios. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos. Que nuestra fe no se debilite ante las circunstancias adversas. Que no se debilite ante el tiempo pasado sin respuesta. Hermanos, Abraham esperó a su hijo. Después de la promesa que Dios le hizo, tuvo que esperar 25 años para tener a ese hijo en sus brazos, el hijo de la promesa. 25 años. 25 años. Y te digo, Dios, si nos hace esperar más esperaremos, pero convencidos del Dios vivo y poderoso que tenemos. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Espíritu Santo, llena cada vida en este lugar ahora. Llénanos, llénanos.